Esta comunicación presenta la experiencia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia ante la grave emergencia social provocada por la DANA de octubre del 2024, que causó inundaciones devastadoras en la provincia de Valencia con consecuencias catastróficas. En este contexto, el trabajo social fue esencial para mitigar el impacto de la tragedia, ofreciendo una respuesta eficaz a la crisis y generando aprendizajes clave para futuras emergencias. En esta presentación abordaremos los saberes, competencias y aprendizajes adquiridos durante la intervención del colegio y cómo contribuyen a construir una respuesta social más eficaz ante situaciones de emergencia. Cuando ocurrió la DANA el 29 de octubre del 24, el colegio se enfrentó a un dilema moral: ¿intervenir ante la catástrofe o esperar instrucciones de una administración que no llegaban? Desde su compromiso ético y su función de promover el bienestar, la justicia social y la igualdad, el trabajo social tiene la capacidad y la responsabilidad de actuar ante situaciones extremas. Ante la ausencia de respuesta institucional, el colegio decidió intervenir de forma inmediata, aún sin haber sido activado oficialmente. Ante la falta de una respuesta institucional, el colegio impulsó con urgencia un plan de acción social de emergencia, concebido como una buena práctica supramunicipal bajo el paraguas de las corporaciones locales y desarrollado en condiciones muy extremas. Este plan requirió una movilización extraordinaria de recursos humanos, convocándose a 813 trabajadoras sociales voluntarias de toda España, a los GIEs del Consejo General de Trabajo Social y a otros colegios profesionales, articulando una intervención coordinada a nivel estatal. Una vez asegurados los recursos, se desplegaron unidades de trabajadoras sociales voluntarias para apoyar a los equipos locales en las zonas más afectadas, permitiendo una evaluación inmediata de la situación y de los recursos disponibles. Las fases de intervención incluyeron la evaluación y priorización de necesidades urgentes, el trabajo puerta a puerta y el apoyo psicosocial mediante acompañamiento emocional y contención psicológica. La intervención se extendió durante 16 días consecutivos, movilizando a más de 500 trabajadoras sociales en 11 municipios y se sostuvo gracias a un intenso trabajo en red con otros colegios profesionales. El puesto de mando establecido en el Colegio de Trabajo Social fue clave para coordinar la intervención. Desde él se realizó la gestión de recursos, la coordinación interinstitucional y la comunicación interna y externa, garantizando coherencia, rapidez y eficacia en las actuaciones sobre el terreno. El éxito de la intervención se explica en gran medida por las competencias profesionales habituales del trabajo social: empatía, escucha activa, trabajo en equipo, capacidad de toma de decisiones rápidas, adaptabilidad ante contextos cambiantes y un firme compromiso ético con las personas más vulnerables. Asimismo, fue determinante el desarrollo de un liderazgo transformacional y auténtico, basado en la inteligencia colectiva. Este liderazgo generó confianza mediante el compromiso con la misión, ofreció una visión esperanzadora, fomentó la innovación y la creatividad en la resolución de problemas y atendió a las necesidades emocionales de los equipos, incluso bajo una fuerte presión. El liderazgo del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia se articuló a través de lo que denominamos inteligencia colectiva ante la catástrofe, basada en un modelo democrático, ágil y colaborativo. Este enfoque permitió una toma de decisiones compartida y rápida, con flujos de información transparentes, un trabajo en red entre instituciones públicas, colegios profesionales y organizaciones de voluntariado. Este liderazgo colectivo y cohesionado hizo posible una respuesta eficaz, manteniendo una visión común, un alto nivel de compromiso, incluso sin experiencia previa en situaciones de catástrofe. Los principales aprendizajes de esta intervención son que el trabajo social es esencial en las fases de emergencia y posemergencia, por su capacidad de respuesta rápida y eficaz, que es imprescindible contar con planes de emergencia estructurados que incluyan a las trabajadoras sociales en los puestos de mando, y que el liderazgo transformacional, la inteligencia colectiva, el trabajo en equipo y la colaboración interinstitucional son claves para la intervención exitosa. En conclusión, el trabajo social demostró nuevamente su capacidad de movilización, compromiso y eficacia ante situaciones de emergencia, consolidándose como un elemento fundamental en los procesos de reconstrucción social y comunitaria.